Erotismo, introspección y conflicto moral, Mauricio Cruz construye una historia sobre segundas oportunidades y el precio de no saber soltar. Buenos días, apreciado público que esta mañana nos acompaña en el lanzamiento de esta obra en este espléndido recinto. Elementum, junto con el autor de Los que rezan en invierno, Mauricio Cruz Navarrete, preparamos este encuentro con ganas de seducirlos, porque el paso que dieron hace unas horas al levantarse de su cama en sábado y dirigirse hacia la literatura, merece ser recompensado. Por eso les voy a platicar un poco de lo que van a encontrar en las 410 páginas que conforman esta novela. En pleno siglo XXI, un ente que existe fuera del tiempo y que está por encima de las emociones humanas, se enamora sin remedio. La muerte encuentra en Alejandro al alma que por amor decidió salvar en otros tiempos. La conoció en el peor centro de exterminio que haya creado el ser humano. Y ahí descubrió en su mirada algo que solo podía ser amor. Igual debió fulminarla, pero no la olvidó. Cuando la reconoció, encarnada en un cuerpo distinto, decidió que no la soltaría. Pero no está en la naturaleza de la muerte dar vida, por más que ame. Entre viejas calles de América y Europa, Alejandro enfrenta rescoldos de esa muerte: soledad, desamor, vacío y la corrupción de instituciones como la Iglesia. En su segunda novela, el autor construye para sus lectores una serie de personajes complejos, una trama con tintes de novela negra, un antagonista invencible donde los haya, pero además vulnerable, en una atmósfera en la que se inhala decadencia y se exhala, a veces, esperanza. Así, Alejandro enfrenta la melancolía con una casi compulsiva necesidad de ir entregándose de lecho en lecho, hoy con uno, mañana con otro o con otros. Viviana se vuelve una dominatrix del destino que parece tragarla, y Gustavo hace, en 20 o 30 años, un camino que va de Ecatepec a Roma, la ciudad eterna, de la vida casera a la traición y del perdón a una nueva plenitud que en la madurez de la vida se antoja el mejor desenlace posible. Los que rezan en invierno arranca con el tipo de historia que nos gustaría, a quienes estamos fuera del ámbito jurídico, escuchar de un magistrado penal en retiro, con una confesión de culpa. Un anciano que prácticamente es un despojo humano mendiga a las puertas de una iglesia. Hacia el mismo recinto se dirige una figura delgada, alta, enfundada en un abrigo negro, con un extraño bastón entre las manos. El anciano y aquel ser se sientan en las escalinatas del atrio y ahí conversan. ¿Escuchas esos murmullos?, advirtió el hombre que solicitaba una dádiva. Es la gente juzgándome. Algunos experimentan lástima, otros desprecio, ya que consideran que mi suerte debe encontrarse justificada, como si purgara un error del pasado. Lo cierto es que al final prefieren ser indiferentes, como si la desgracia nunca fuera a alcanzarlos. Masculló sin la intención de adelantar una condena a quienes lo desprecian, sino más bien con auténtica lástima. ¿Y no te parece que eso sería lo justo? ¿Que algún día padecieran como castigo a su indiferencia? Todos vuelven a Dios, pero es un equívoco pensar que eso ocurre frente a la desgracia, como resultas del dolor por el arrepentimiento, puesto que en el amor y la felicidad también seremos capaces de reconocer su mano. Le hizo ver a modo de apaciguar sus tribulaciones. ¿Cuál fue el motivo por el que tú volviste a él? Supongo que en busca de perdón, como muchos ancianos al igual que yo. El amor se alejó de mí hace tanto tiempo que ya ni siquiera lo recuerdo. Y mis pecados son tales que dudo mucho que las puertas del cielo se abran para mí. Pero tengo esperanza en la misericordia divina y no tengo nada más que acudir cada día a rezar. Con esa lapidaria manifestación, el mendigo se puso de pie y anunció que debía entrar a misa. Nos volveremos a ver, advirtió el ser del bastón, aunque sin afán de ser amenazante. En realidad, ese hombre le inspiró la suma de sus propias aflicciones. Por lo pronto tengo que ir a mi cita, agregó con una ligera sonrisa. ¿Qué hizo ese hombre y por qué la criatura siente empatía hacia él?
¿Qué relación tienen esos hechos con los personajes antes descritos? ¿La iglesia es pura escenografía o es una institución que, lejos de combatirlo, llega a suscitar el pecado, que es su forma de llamar al crimen? Los que rezan en invierno es una obra monumental, es una novela ambiciosa, apasionada y sombría sobre quienes llegan a la madurez cargando pérdidas, deseos inconclusos y cuentas pendientes. Es un reencuentro con algunos personajes que conocimos en Café de Otoño, la primera novela de Mauricio Cruz. Y es también una apuesta que la editorial Elementum hace para dar continuidad a un universo narrativo muy mexicano. Es una apuesta por un autor de innegable solvencia como jurista, que se atreve a darnos un relato emocionalmente adulto. Porque quienes dejamos atrás la adolescencia igual queremos ver y sentir amor en una trama que no es formulaica. Queremos leer un erotismo que no sea gratuito, que tenga una dimensión existencial. Para cerrar, solo leeré un fragmento más. ¿Por qué en las iglesias siempre encuentras ancianos rezando?, preguntó Alejandro al salir de la basílica. Lo que extrañó a sus amigos, pues parecía un tema sin contexto previo. Pues yo vi gente de todas las edades, anotó Viviana al estimar que se refería al interior del templo que recién abandonaron. Sí, ahorita, pero yo digo en general. Cuando he ido a misa, me doy cuenta de que la mayoría de los fieles son viejos. O si voy de pasada a visitar algún templo en cualquier parte del mundo, también puedes ver a personas de la tercera edad rezar en soledad. Por eso, porque son viejos, respondió Gustavo. Acudieron a su mente las reflexiones que hizo la víspera de Navidad. Supongo, replicó Alejandro y se encogió de hombros. Vaya fastidio envejecer. Solo me resta agradecer su presencia e invitarlos a adquirir este libro que fue escrito aquí, en esta hermosa ciudad. Gracias. Asistir a la presentación de Los que rezan en invierno es para mí un honor y un placer. Agradezco de corazón la invitación que me hiciera el autor. Debo decir que a Mauricio Cruz Navarrete lo conozco desde hace varios años porque coincidimos en la misma fuente de trabajo. Y confieso que el referente que de él tenía gravitaba en torno a ese ámbito exclusivamente, que pudiera distar, lo pienso con temor a equivocarme, de su vocación literaria, del ejercicio de la escritura creativa que con creces se plasma en la novela para fortuna de sus ya lectores y los que se sumarán con este nuevo trabajo. Por lo que es doblemente grato coincidir con un destacado profesional de su entonces actividad y ahora con un novelista que se afianza a buen paso, lo cual me alegra sobremanera. Gracias por la invitación, Mauricio. Dice el autor en una parte de su novela que aún el infierno es mejor que vivir con culpa en esta vida. Y a lo largo de ella, la culpa se constituye en el tema central de la historia, en que sus personajes, por uno o varios motivos, se deslizan hacia esa emoción oscura que una vez instalada o que les atrapa, se niega a transigir con ellos, impidiéndoles vivir en paz, vedándolos para creer en el amor como forma transformadora de vida. Mauricio, nuestro autor, correr la novela moldea con agilidad descriptiva a los protagonistas, dotándolos de características psicológicas que producen en el lector emociones encontradas, desde comprensión al rechazo, alegría por la desgracia y tribulaciones del infractor, empatía y solidaridad por quienes son presos de su propio drama o de un destino sombrío, y lo cual está enmarcado en un efectivo ejercicio narrativo que quien inicie la lectura de la novela quedará sujeto y obligado a conocer su final, pues el capítulo anterior insta para ir al siguiente. Los que rezan en invierno debe leerse con el corazón abierto,
de par en par, con ausencia total de prejuicios. Así lo reclaman los personajes y la historia del libro. Pues Sebastián, Gustavo, Andrea, Francisco, Alejandro, Viviana, Pedro, Leticia, Iván, Abimael y otros tantos son un crisol vivo de pasiones en que la codicia, la envidia, los celos, la ambición, la venganza, el deseo, el amor pasional, el filial y el odio se constituye en el ímpetu de una suerte adversa, de la desventura que el autor emplea para referirlos como transgresores puntuales e irredentos, al traicionar o quebrantar la promesa amorosa que solo debería dejarse de amar cuando en el otoño las hojas no caigan más y el invierno amenace con faltar, como con sentido poético se dice en el texto, lo cual desemboca en la ineludible ruptura espiritual que hiere y desasosiega a los protagonistas, siendo así delineados como seres que sobreviven bajo la pesada losa de la culpa que los atosiga, persigue y atormenta cada día. Mauricio, con su escritura, seduce al lector, incorporándolo a un espacio que, si bien imaginario, linda con la realidad que envuelve al ser humano en su diario trajinar, lo que torna la novela un gozo y disfrute estético ante la exploración psicológica de los personajes. Una protagonista pregunta: ¿por qué en las iglesias siempre encuentras ancianos rezando? Porque son viejos, responde otro. Cuando la juventud te abandona, irremediablemente llega el invierno. Las pasiones se extinguen, mientras los pecados que acumulaste a lo largo de la vida te pesan. Por eso acudes a Dios y rezas en espera de que esas faltas te sean perdonadas. Lo dice ese otro, quien reflexiona además en base a su propia experiencia, a su hoja de vida. De aquí que el invierno sea una época oscura y solitaria para quien ha llegado solo al final de sus días, en que pareciera que todos vuelven a Dios como resultas del dolor o arrepentimiento, indica el autor. Aunque hay otras formas de reconocer esa mano divina, el amor y la felicidad. Por lo cual, los que rezan en invierno tienden a la búsqueda de la redención espiritual, como medio para encontrar la paz, liberarse del dolor y la culpa, con la esperanza de creer de nuevo en el amor. Y girando todo ello alrededor de la muerte, que representa en sí una metáfora de cómo un ser inocente evoluciona en situaciones lacerantes que lo conducen a cuestionar a Dios, a la pérdida de la esperanza. Pero metáfora, en mi opinión, que no solo enriquece y embellece el relato, sino lo cohesiona, pues quien se adentra en él no podrá sustraerse a sus diálogos y meditaciones, a su labor recolectora de almas, a la infructuosa rebeldía contra su Dios y al hastío en que está atrapada por su irrenunciable eterno destino y a las pulsiones de querer inmiscuirse o incidir en la vida de los personajes, no obstante tenerlo prohibido, que la lleva a decir, lamentándose: el correr de los milenios, a pesar de mi naturaleza y esfuerzos por mantenerme incólume a la nefasta influencia de los hombres, parece mermar, lenta pero inexorablemente, mi obediencia y prudencia ante los designios del Creador. Pues con recelo miro de vez en cuando al cielo que me está vedado, cuestiono la existencia de un ser capaz de la omnipotencia, así como del amor infinito que dice tener a quienes moran sobre la faz de la tierra. Una muerte, valga la expresión, humanizada, lograda y concebida a partir de la suficiencia imaginativa del autor y que soporta con creces la historia de la novela.
muerte, vigilante y atenta, que acompaña a los personajes por países y ciudades en que estos, cumpliendo un sueño postergado o por la vanidad de viajar o simple placer, se trasladan de un lugar a otro. Aunque la autora advierte que en dicha travesía nunca se va solo, pues compañera permanente lo es la nostalgia al estar ausentes de la patria o de los seres queridos, añorándolos. En esto, más de un lector encontrará similitudes propias. Por lo que tales espacios y viajes se convierten en un catalizador, provocando que los protagonistas se miren y se encuentren consigo mismo y se atrevan a rozar puntos de coincidencia con ese otro, en que se intuye que la redención es posible. Logra Mauricio, con su capacidad narrativa, una novela equilibrada en prosa y diálogo, un acto de creación en beneficio de nosotros, sus lectores. Y acto de creación, espero, que preceda muchos más y por mucho tiempo, hasta que el invierno amenace con faltar. Gracias. En el susurro de un balido nací. Fui expelido de la tierra con el primer sorbo de sangre que ésta probó, como respuesta al oprobio de quebrantar su inmaculado manto, por necesidad de cumplir con una obligación que hasta el momento le era ajena: separar el alma del cuerpo, porque este último volvería a ella, como el polvo que el Creador tomó de su seno para formar al hombre. Mas el espíritu no podía ser envuelto en su oscuro vientre, porque la tierra concede vida, pero no muerte, y la muerte hasta entonces le era desconocida. Confundido ante mi existencia, tambaleo sobre dos extremidades deformes. Aprecié por primera vez la luz cegadora del sol de aquella tarde. Ante mí se extiende un valle inmenso que es flanqueado por montañas, a donde el astro parece huir. Un viento calmo se cuela sin pudor bajo los orificios entre mis ojos, produciéndome un colapso fugaz que hincha mi pecho. Inhalé profundamente. Luego exhalé. Observé mis esqueléticas manos. Un asombro incomprensible me invadió al advertir colgajos de piel alrededor de huesos, de delgadas y largas manos que toman forma. Luego, extendí el brazo hacia un punto indeterminado. Es como si tratara de sujetar algo que percibía en el ambiente, pero que no era capaz de ver. Hasta que sujeté un cayado de gruesa madera, que golpeé instintivamente contra el suelo. Su retumbar se prolongó en un eco que no acababa de morir. El tiempo comenzó a deslizarse con lentitud. Un lamento me llama. Es sucedido por otros que provienen en coro de un rebaño que, desorientado y con evidente temor, se aleja entre el pastizal, como huyendo de algo que no soy yo. Vuelvo la mirada y ahí están, dos seres repulsivos de género indeterminado. Su expresión oscila entre satisfacción, diversión y lascivia. Están sentados sobre un tronco tirado en el suelo. Mastican frutos cuyos jugos les escurren groseramente por entre los labios y descienden por el mentón. Se miran el uno al otro con júbilo. Uno de ellos, aunque de aspecto humano, tiene escamas de un tono azulado, piernas largas y torneadas,
un esbelto cuerpo cubierto por una túnica que apenas si circunda su pecho. Da vuelta por la espalda y cubre de nueva cuenta el sexo, dejando entrever unos glúteos definidos. Sus manos se mueven con delicadeza, como si las meneara con el vaivén del viento, con elegancia y altanería. Mientras, su lengua bífida acaricia los frutos antes de arrojarlos a su boca. La otra criatura, obesa y de aspecto caprino, tiene la piel verdosa, lisa, con unos ojos cual si fueran a salirse de sus órbitas, vulgar en todo sentido. Es como si despreciara lo que le rodea. Se ríe a carcajadas. Eres muerte. Me nombra, la primera de ellas, como si al pronunciar mi existencia, más bien me anunciara una condena. Yo soy soberbia. Hace tiempo que camino junto al hombre. Aparecí por su desdén de ignorar la prohibición del Señor. Y desde entonces continúo susurrándole, porque me divierte la forma en que debe saldar su arrogancia. Esta bestia es envidia. Al igual que tú, recién apareció en la tierra, y de hecho su nefasta existencia es la causa por la cual tú fuiste creado. El otro ser ni siquiera se molestó en confirmar la presentación que de él hizo la soberbia. Se encuentra tan excitado que no parece que recién apareció en la tierra. Resuella con fuerza, entretenido en lo que acontece frente a sus ojos que son tan verdes como su piel. No es precisamente mi presencia. Entonces, veo a Caín atacar a su hermano. Consecuente, los movimientos de ambos se aprecian con lentitud. Los gritos ahogados de la víctima semejan un murmullo que jamás se extinguiría. La mirada del hijo mayor de Adán parece un asomo a la nada. Su expresión es tan semejante al de la bestia. A punto del éxtasis, ésta golpea con fuerza sus pezuñas contra el suelo. ¿Está animándola a consumar un crimen hasta entonces inexistente? Soberbia me mira con altivez, divertida, aunque no sé si es entre lo que ocurre entre aquellos hombres, al grotesco comportamiento de la deformidad a su lado, o al desconcierto que ello me produce. Me llamó muerte. Yo no sé lo que eso significa. El sonido de un golpe seco hizo bramar a las ovejas y envidia. A las primeras de impresión, a envidia de júbilo. Y el tiempo se detuvo por completo. Solo yo puedo moverme en esa pausa. Me acerqué por instinto a Abel. Extendí mi mano hacia él y con mis enjutos dedos lo llamo. Algo pasa. De súbito, su alma se separa del cuerpo inerte. Está tan confundido como yo. Se acerca hacia mí y nos miramos con curiosidad. Luego, de vista al agresor, que ahora parece mostrar temor, y a unos cuantos pasos a aquellos pecados de mirada satisfecha, despreciables por completo. Comenzamos a andar juntos por un sendero que parecía casi predestinado para el momento. Mientras, el tiempo vuelve a su curso, y fue que ahí cuando escuché por primera vez el rugido colérico de Dios en el cielo. Me despido de ti, como lo hice del resto de mis amantes, con una herida en el corazón, el vacío que se gesta en mi alma desolada, pero con la certeza de que nunca desistí en la obtención de mi anhelo. Porque no concibo un adiós sin batalla, de esos que te ofertan como sinónimo de paz, cual si los hombres hubiésemos sido creados para resignarnos en un rincón de nuestros lamentos, cuando el mismo Cristo no se venció aún ante el suplicio de la cruz. Darse por vencidos es de cobardes,
en la guerra y en el amor, porque ambos resultan del máximo ideal que es procurar nuestra supervivencia, pues no concibo un mundo sin ti. Pero fuiste tú quien arrojó la espada. Decidiste que el amor entre ambos era insuficiente, porque al final nunca me amaste. En la neblina que se gesta a la luz de placeres furtivos, concibes felicidad en labios que solo pretenden provocar tu cuerpo, pero que son incapaces de exaltar, en el susurro de los desvelos eróticos, las virtudes que solo yo pude apreciar. El amor no es como la quietud de las aguas calmas, es el ímpetu de las pasiones, de la entrega, como las tormentas que excitan los mares, de la comunión de dos seres que funden sus cuerpos en la cama y las almas en el regocijo de escuchar la sonrisa del otro. Me despido de ti con una daga que me asfixia, que lacera mi corazón junto con cicatrices de antaño. La daga que fueron tus hermosos ojos cuando, al mirarme sin asomo de piedad, me alejaste. Y en el sollozo de mi lamento, la promesa de que aguardaré tu vuelta un mes, o quizá toda la vida. Mas si eres capaz de reconocer, mi pedazo de cielo, la falta que te hace el cobijo de mis brazos, el suspiro que inevitablemente se escapa de tu ser al recordar mis labios, recuerda en un lustro, o tal vez en medio siglo, cuando la nostalgia y la soledad te agobien, que el amor llamó a tu puerta, que lo despreciaste y con desdén lo viste marchar tambaleante de dolor. Buenos días. Hoy soy inmensamente feliz. A casi 3 años de encontrarnos con Café de Otoño, me complace presentar a ustedes mi nueva obra, Un amor para la eternidad, una historia en donde el deseo desafía a la muerte, donde 3 almas rotas coinciden en una vieja calle europea y en el deleite de un vino exquisito, comienzan el camino que habrá de llevarlos a conocer que aún en la madurez somos capaces de encontrar el amor. Agradezco a mi editora y amiga, Maite Romo, que no nos acompañó ahora, pero nos envió saludos a través de mi amigo Ramón, por supuesto, también. Agradezco tu presencia, así como al fabuloso equipo que ambos encabezan en Editorial Elementum por la confianza de acompañarme en este proyecto. De nueva cuenta, las diferencias en torno al contenido literario no faltaron, aunque ahora fueron menos. Creo que Maite va acostumbrándose a mi necedad de hallar en el erotismo el mejor camino para describir la fortuna y miseria humanas. Me honra que el licenciado Marco Antonio Flores Negrete, a quien no solo considero como el mayor de mis mentores y el ejemplo a seguir de innumerables generaciones de juzgadores en Michoacán, sino también aprecio, si me lo permite, como a un amigo, sea quien comente las páginas de mi novela. Recuerdo bien aquella mañana un tanto lejana en que protesté como juez y previo al acto protocolario, siendo usted presidente del Poder Judicial, me llamó a su oficina en el señorial antiguo Palacio de Justicia y me dijo, bueno, ya llegaste aquí, ahora ponte a trabajar y demuestra que puedes con el puesto. Espero no haberlo defraudado. Agradezco a cada uno de ustedes, familia, amigos, colegas, que se dieran el tiempo para estar en uno de los momentos más importantes de mi vida. Algunos creo que ya son fan de mis letras y eso produce regocijo en mi alma. A casi 3 años de encontrarnos, también en este bello edificio, deseo reconocer el acompañamiento que innumerables amigos, colegas abogados, escritores, periodistas y libreros, agrupaciones y organismos de derechos humanos, asociaciones civiles educativas me concedieron, logrando con ello que lleváramos un café de otoño a muchos rincones de Michoacán y a otros lugares del país, como Hidalgo, Jalisco y Querétaro, lo que en suma me ha animado a continuar en el no tan sencillo mundo de las letras. En forma particular, a mis amigos, Alejandro Mora, líder indiscutible de los libreros en el estado, y a su distinguida esposa Fátima, ambos de Librería Juárez, que además de distribuir mi primera novela, ahora harán lo mismo con Los que rezan en invierno, me han extendido invitación a diversas ferias de libros. Incluso pronto viajaremos a Los Ángeles para llevar el arte michoacano a los hermanos que allí radican. A los abogados, profesores y estudiantes que me apoyaron incondicionalmente durante la campaña para magistrado el año anterior, los llevo a todos en el corazón. Por supuesto, a mi alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la que mi editorial ha asignado un convenio para que mis novelas se distribuyan en las librerías universitarias, y por supuesto también a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También a mis socios y colegas de la firma Cruz Hernández y Mendoza, con quienes no solo comparto un proyecto profesional, sino que además me han apoyado en la preparación de este evento y ante todo me demuestran cada día su amistad.
Un beso hasta el cielo a mi abuelita Sofía Cruz, quien en esta ocasión no pudo acompañarme como lo hizo, a pesar de su avanzada edad, cuando presenté mi primera novela, pues el Señor la llamó a su lado a inicios de este año. Nunca olvidaré la sopa de papas. Emiliano, Karina, Ángel y Mateo, que son el motor de mi existir, cuyas sonrisas me recuerdan una infancia en que los sueños me asaltaban aún despierto, cuando creaba historias que algún día ofertaría al mundo. Siempre pido a Dios que me permita verlos crecer sanos y felices. Por cierto, reconozco en ti, Emiliano, a un artista en potencia, pues aunque estudia música, es el autor de la fabulosa fotografía que sirve de portada a esta novela. A Norma y Adrián, mis amados hermanos, con quienes no compartiría mis sortilequis, pero lucharía 1000 batallas por ustedes. Agradezco que estén siempre a mi lado, en las buenas y en las malas, como los grandes compañeros que hemos sido desde la infancia, y estoy seguro que continuaremos siéndolo hasta el final de nuestros días. A mi madre, Norma Angélica Navarrete, pilar y guía de un hombre que no conoce la palabra rendirse, porque a pesar de la adversidad siempre hemos caminado con la frente en alto, porque a pesar de las carencias siempre hemos vivido convencidos de que Dios nos tiene reservado algo bueno. Hará 30 años que sin mediar palabra entre nosotros decidimos afrontar la adversidad, con la independencia propia de los seres humanos, pero en el amor que madre e hijo se prodigan. Además de que ella es la responsable de este bello evento. Te amo, mamá. Y ante todo, doy gracias a mi hijo, quien me inspira desde el paraíso donde me aguarda y hace posible que mantenga la fe en mí, en continuar y escribir desde el fondo de mi alma. A mi Dios, por esos inviernos hermosos que incitan al arte. Hace 30 años, cuando mi padre se alejó para siempre, reflexioné acerca de la culpa, de esa que aparece solo al correr de los años, cuando la euforia de abandonarse al deseo fugaz o al vicio imprudente ha cesado. Por fuera de una iglesia encontré un mendigo, de esos que imploran por la caridad de una moneda. Entonces me representé, como de ordinario en aquellos años en que anhelaba ser escritor, los múltiples escenarios que llevaron a ese hombre a padecer un suplicio como ese, y también el de tantos otros ancianos que acuden a la iglesia a modo de expiación. Quizá pensé, porque al final de la vida, en el invierno, lo único que nos queda es aguardar el perdón a través del rezo. Así fue como escribí un cuento, Los que rezan en invierno, que hasta ahora, 30 años después, ve la luz en una novela que habla de culpas, pero también de redención y por sobre todo de amor. Tras el otoño llega el invierno. Con la última estación la vida parece darse una pausa, pero tomando en cuenta que a su vez es la temporada que recibe al año nuevo, debe recordarnos que el fin suele ser el principio. De la misma forma, la muerte, cuyo nacimiento presenciaron en el video que acaban de ver, no es el final, es tan solo la continuidad del incesante ciclo de la vida misma, aunque la muerte, por más paradójico que parezca, debe cargar con la angustia de su inmortalidad. Se trata de un ente que evoluciona, se cuestiona a sí mismo acerca de su naturaleza, sobre la razón de su existencia, que en determinado momento vibra al ceder a las pasiones, se revela ante su creador en la influencia del pecado, tal y como en muchas ocasiones hacemos cada uno de nosotros. Pero lo importante de nuestro protagonista es que nos lleva a formular una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor? ¿Cuántos de nosotros hemos percibido vano el esfuerzo por obtener o incluso retener a nuestro lado a la persona que inflama nuestras pasiones, que exacerba nuestros sentimientos, que inspira nuestros sueños y anhelos? Porque en la actualidad hemos aprendido, a la lejanía de las más bellas historias de amor que literatos, dramaturgos y poetas han narrado a través de los siglos, que no vale la pena el esfuerzo por acariciar, aunque sea por un instante, el alma del ser que amamos. En esta obra, pretendo recordar a los lectores que lejos de lo que nos han hecho creer, el amor es por lo que más vale la pena luchar, sin que ello signifique, por supuesto, afectar a quien inspira nuestros sueños. Los que rezan en invierno no es continuación de mi primera novela. Sin embargo, dialoga con ese café de otoño y quienes la leyeron hallarán, espero que con agrado, la justa redención en conocer la vida de personajes que parecieron quedar en el olvido. Se trata de una obra que combina la ficción con la realidad,
aunque no necesariamente sea autobiográfica. Cuento historias que me fueron confiadas en algún momento, particularmente aquellas que constituyen una crítica a determinados comportamientos de miembros de la Iglesia Católica, con lo cual no pretendo denostar a dicha institución, a la que por cierto me precio de pertenecer, sino más bien formular una crítica que abone al ministerio que Cristo encargó a sus sucesores en la tierra, pues a su vez es tributo de aquellas buenas personas que entregan su existencia a la noble causa del Evangelio, convencidos que de esa forma habrán de ayudar a los demás a garantizar no un paraíso, sino la quietud de sus almas en este plano. Como aquella monja a la que regularmente nos llevaban a mi hermana y mis primos a visitar en ese claustro, que en el resquicio y los recuerdos aparece enorme, donde éramos recibidos por su amable sonrisa, sus hermosos ojos azules y el abrazo de su cuerpo pequeñito. Mas no es de mi interés presentar una doctrina y menos aún proponer una guía de carácter moral o espiritual. Por el contrario, deseo mostrar que los seres humanos somos tan complejos que erramos, lastimamos, decepcionamos, pecamos, que en ocasiones podemos actuar incluso en perjuicio de nosotros mismos, que nos dejamos llevar por la soberbia, la lujuria, la envidia, la gula, pero que a la vez somos capaces de exaltar los más altos valores que se espera de quien se jacta de ser racional, de ser bondadosos, misericordiosos, empáticos, solidarios. Que si bien el rencor puede ser capaz de anidarse en nuestros corazones, tenemos un alma que vibra con tal intensidad que somos capaces de amar por sobre todas las cosas. Y así, no obstante las fallas que cometemos a lo largo de nuestra vida, encontraremos la manera de redimirnos, aceptándonos, perdonándonos, sin ser tan severos en el juzgamiento propio, porque al final de cuentas somos tan solo seres humanos. Escribí Café de Otoño en la soledad de la pandemia, en la incertidumbre del mañana, pero ante todo, como tributo al pequeño cuya sonrisa de vez en cuando aún se aparece en mis sueños, para aliviar su ausencia corporal. Por su parte, esta obra es tan solo una oda al amor, ese que se anida en el pecho como remembranza de aquellos momentos que se compartieron con el ser amado, por la nostalgia de los sueños incumplidos, como un suspiro eterno por la desdicha de no hallar en sus ojos la pasión que alguna vez nos prodigamos, puesto que en la última cita solo me observaron con desdén. Devastado ante la decepción, escribí la poesía que apertura esta propuesta literaria. Luego decidí dar de nueva cuenta forma a una novela, y así acudió a mi mente el cuento del que les hablé al principio, que viene como anillo al dedo por la sucesión misma de las estaciones. Se trata de una historia cargada de erotismo, pues estoy convencido, si el auditorio me lo permite, que el amor no puede ser etéreo mientras seamos capaces de materializarlo en el roce de los labios, la sensación de los sudores y del éxtasis que sucede a la fusión de los cuerpos, pero en donde a la vez planteo reflexiones acerca de la vida y la muerte. Ustedes me leyeron ya en el otoño, en donde actualmente me encuentro, y ahora les presento un invierno al que inevitablemente todos habremos de llegar, pero con el afán de recordarles que aún bajo la nieve continúa latente la vida y con ella todas sus pasiones. Muchos de mis lectores me confiaron haber llorado en la primera parte de Café de Otoño, pues ahora tengo la esperanza de arrancarles al final una sonrisa que vaya acompañada de una lágrima sentida. Y también que cuando alguien les diga que parece que la muerte está rondando, no lo tomen como una simple superstición, sino como la afirmación de que ésta puede encontrarse entre nosotros en cualquier lugar, incluso quizá en este momento. Me despido de ustedes con la intención de preservar este instante en mi memoria. Ver frente a mí a las personas que me aman, me permite recordar que la soledad de mi habitación no es cal, que en ese estudio, en donde Kylo permanece con sus hermosos ojos negros observándome atento y cariñoso, en esa terraza en que cada mañana bebo una taza de café y por la noche una copa de vino, no son una mazmorra, sino el rincón donde los sueños que he imaginado desde niño toman forma a través de mi pluma, o de mi teclado, siendo más precisos. Construí este invierno literario en madrugadas solitarias, mientras el viento que se agolpaba en mi ventana me repetía constante que el otoño se alejaba. También en una terraza con vista al mar que me transportaba de nuevo a esos sitios hermosos que ahora son escenario de mi obra, dando vida a Alejandro, Viviana y Gustavo, 3 seres que intentarán mostrarles que aún en la madurez de nuestras vidas somos capaces de perdonar nuestras faltas y amar. Que el rezo no debe ser la búsqueda del perdón,
sino el gesto humilde a través del cual damos gracias al Creador por la felicidad que nos concede aún en los pequeños momentos del día, como este, que quedará por siempre tatuado en mi alma. Y les anticipo que nos veremos de nueva cuenta en la primavera. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Primero una felicitación. Ya me intrigó más todavía este libro y sin duda lo voy a leer. Y si algo te motivó o alguien o qué fue lo que te motivó a escribir esta novela, que sé que así como la anterior va a ser todo un éxito. Gracias, amiga. Sí, como lo comenté, obviamente hay motivación, inspiración más que motivación. Digamos que la motivación es querer continuar escribiendo, ¿no? Soy un amante de las letras y como lo dije la ocasión que presenté Café de Otoño, bueno, pues es algo que siempre quise realizar y anoche misma, anoche estaba en mi casa y pensé que alguna vez creí que nunca iba a publicar una novela y ahora estoy presentando la segunda, ¿no? Entonces eso para mí ya es demasiado y de lo cual doy gracias a Dios. Pero obviamente pues siempre es en esta inspiración, ¿no? Ese es otro tema. Y sí, y por eso decía que es una oda al amor y bueno, hay amores que no vuelven, pero eso no quiere decir que uno como artista pues tenga la oportunidad de inmortalizarlo. Es básicamente eso. Gracias. Mauricio, mi hermano, muchas felicidades. Me da mucho gusto tu éxito y pues en esta ocasión sí poder haberte acompañado. La razón de el no haber venido en Café de Otoño la conoces. En aquella ocasión, en algún momento pude preguntarte qué te había llevado a mostrar esas ideas en Café de Otoño. Y te platiqué el sube y baja que fue de emociones el haberlo leído. Hoy desnudas no solo ideas, sino sentimientos en los que rezan en invierno, pero ¿desnudas también tus pasiones en este libro? Espero que hables metafóricamente. Gracias, hermano. No me acuerdo de tus razones. ¿De verdad crees que me voy a acordar de algo así? Ni que no me conocieras. No, te agradezco al igual que los demás, por supuesto, que estén aquí. Si hablamos de pasiones, bueno, en general, obviamente que sí, ¿no? Son no solamente las ideas, sino los sentimientos, ¿no? Todo lo que exacerba, pues, los sentidos, evidentemente que se encuentran ahí. Por eso hablaba del tema del erotismo, ¿no? Que fue una situación ahí que tuvimos con Maite, como desde la ocasión anterior. Por eso digo que ya como que se dio por vencida en ese punto. Obviamente no es una novela, digamos, de carácter sexual, ¿no? Pero sí tiene una carga erótica muy fuerte porque, como lo dije, me parece que es una manera, o al menos en los que rezan en invierno, en que los personajes, ¿no? Sobre todo un personaje tan inmaterial como la muerte, pues puede materializar lo que siente, ¿no? Entonces, esa fue la cuestión, pues, dijeran en el cine, ¿no? Si está justificado el desnudo, ¿no? Me parece que sí, porque lo comentábamos con mi editora, de que esa es, digamos, que la única forma en la que la muerte puede demostrar, ¿no? Algo de lo cual ella misma desconoce, no sabe de qué se trata, ¿no? Porque no es un ser humano y sin embargo, como lo comentó el magistrado aquí claramente, pues está humanizada, ¿no? Al menos en la ficción. Entonces, por eso esa carga de pasiones, pero sí, obviamente que las mías también están ahí. Gracias. Mi hermano Mauricio, muchísimas felicidades por tu obra, es una obra excelente. Y la pregunta que te quiero hacer es, bueno, antes de la pregunta, muchos de nosotros, en mi caso particular, no nos atrevemos a escribir. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es el secreto para escribir? Son dos obras muy bonitas,
muy bien escritas y muy motivables. Pero, ¿cuál es el secreto para escribir? Porque te digo, al igual que yo, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí quisiéramos escribir, pero no nos atrevemos. Gracias, hermano. Pues yo creo que tiene su complejidad, evidentemente. Pero te lo voy a poner así, es como hacer una sentencia, pues. Y muchos de aquí saben de qué estoy hablando, ¿no? Tienes la idea, evidentemente, tienes todo el contexto y ahora lo tienes que explicar. Efectivamente, todas las historias, ¿no? Como esta, pues nacen a partir de una idea, ¿no? Un sueño, algo que... Y después vas preguntándote a ti mismo, pero, por ejemplo, ¿no? Tengo este personaje, ¿a qué se dedica el personaje? ¿Cómo es el pasado de este personaje? ¿Con quién se relaciona? Entonces vas hilando todo eso. Aquí mi gran amigo Ramón lo sabe, ¿no? Esa parte más compleja después de empezar a unir. Es más, todavía al final estábamos revisando porque se me había ido una fecha, unos años. Ya cuando revisas todo la novela, no cuadra, ¿no? Y por eso te decía, lo mismo pasa con una sentencia, ¿no? Dices, me falta este artículo, no lo fundamenté acá. Aquí lo mismo. Te digo, ya en la última revisión que hicimos 20, 30 revisiones, todavía hubo un vacío de tiempo muy complicado que tuvimos que solucionar 2 días antes de ingresar a imprenta a la novela. Sí, o sea, son cuestiones pues que están ahí detrás. Pero más allá de un secreto, pues yo creo que es como todo el arte, ¿no? Es la pasión, ¿no? Quien pinta, quien hace música, ¿no? Es que te guste y de ahí le empieza a hacer. La cuestión de la técnica es un tanto más complejo. Pero creo que tiene que ver más que nada con eso, con que hagas lo que a ti te gusta. Gracias. Maestro, buenas tardes. Primeramente, pues me deja muy intrigado por todo el contexto y a la vez un tanto con temor porque se trata de una persona que busca la redención, sobre todo en la etapa de madurez. Yo quisiera preguntarle si tiene algún enfoque como para las personas no tan en la madurez, sino en la juventud, a través obviamente de los personajes de Gustavo y los 3 personajes que mencionó. Será mi pregunta muy concreta. Sí, tú lo preguntas porque es muy joven. Sí, también me lo preguntaron en la radio ayer que si era para jóvenes. Digo, por supuesto, no es una lectura para ancianos, obviamente, ¿no? Para niños no, eso sí, para niños no. Sí, eso sí, se los anticipo para que luego no me vayan a reclamar. Incluso ahí le pusieron un cintillo ahí que hace un aviso, ¿verdad? Lo platicé, bueno, me dijeron allí que había que ponerlo. Obviamente, a los personajes, pues, tienen un tema, son personas en edad madura y pues ese es el contexto, ¿no? Pero obviamente hay demasiados más personajes en la historia, ¿no? Y me parece que es cuando somos más jóvenes, o somos jóvenes, pues obviamente nuestro enfoque sobre la vida es distinto, ¿no? Lo que nos representamos más adelante es nuestra preocupación, pues, de tener amistades, de tener pareja, de la escuela, qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, ¿no? Y ahora yo platico aquí con tu papá y le digo, hay que pensar dónde vamos a terminar nuestros días de septuagenarios, pues. Y digo de septuagenarios porque antes decía uno de sexagenarios y afortunadamente como que ya no están aventando un poquito más para allá, ¿no? Pero obviamente que los jóvenes creo que van a encontrar con beneplácito muchas cosas que vienen también en la novela. Esa es obviamente mi apuesta. Y reitero, no es una fórmula para la vejez. A final de cuentas, pues cada quien también lo va a tomar como considera. Gracias. Muchas gracias. Primero, muchas felicidades por esta nueva obra y mi pregunta es más bien por la que ya leí, porque nunca me aclaró esa duda, aunque se lo pregunté. Cada que yo iba leyendo las páginas de su obra anterior, en cada uno de los personajes yo advertía parte de su esencia. Yo decía, definitivamente es Mauricio. Y luego leía otro y decía, definitivamente este es Mauricio. Incluso el otro que no soy yo. Entonces, ¿con cuál de todos los personajes de su primera novela se identifica y cuál es el que más lo representa? Ya contéstenme.
No, esa es una pregunta tramposa. No, esa no. Todas las obras llevan una parte de uno, eso lo he insistido. Pero bueno, para no dejarla sin contestar, obviamente ciertos personajes son más afines a uno. El mismo León Tolstoy, siempre había un personaje que era él, ¿no? En Ana Karenina, en La Guerra de la Paz, en la infancia, adolescencia y juventud. Siempre había un personaje que era él. No es algo a lo que yo aspiro necesariamente, pero evidentemente, pues, ¿de qué más puede hablar uno si no es de muchas de sus propias anécdotas, ¿no? Pero para responder a su pregunta, sí, César. Gracias. Hola, buenas tardes, maestro. Debo decirle que la imagen que yo tengo de usted es precisamente como juzgador. De tantos años que nos encontramos, incluso en algunas audiencias. Y yo no podía ver otro Mauricio más que el juzgador. Hoy he quedado anonadada. Estoy maravillada con escucharle, de verdad. Sus primeras líneas provocaron en mí ese sentimiento que pone a flor de piel, esa piel que se eriza con las palabras. Me llevó a sentirme en esas palabras y a descubrir la maravilla de las letras. Así que lo felicito, de verdad, muchas felicidades. Es una obra maravillosa. Y mi pregunta sería, de los 3 personajes que tenemos en esta novela, ¿cuál fue el más complejo escribir para usted? ¿Y qué papel juega la espiritualidad en esta obra? Muchas gracias, licenciada. Y sí, tuve la fortuna de coincidir con usted en muchas audiencias. Y por supuesto, con mi gran amigo Alex, que aquí es caso esposo. Grandes amigos los dos y muy buenos profesionistas. El personaje más complicado de escribir para mí fue Viviana. Bueno, una vez que tengan la oportunidad de leerlo, Viviana se dedica a la prostitución. Decía por ahí que se dice que ya todo está escrito. Depende pues cómo uno lo aborde. Entonces, una de las principales novelas que a mí me ha marcado es Santa, de Federico Gamboa. Preciosa la novela, ¿no? Una mujer que es prostituta, se enamora de un torero y etcétera, etcétera. Decidí describir un personaje de esta naturaleza, según lo verán, porque pues, nos permite entender, ¿no? Los seres humanos somos muy proclives a juzgar, ¿no? Juzgamos porque se viste mal, juzgamos porque habla mal, juzgamos porque bebe, juzgamos porque no bebe, ¿verdad? Porque todo nos molesta. Lo que es diferente a nosotros está mal, ¿no? Y obviamente nadie está ajeno a saber que quienes se dedican a la prostitución pues han sido históricamente los más marginados. Incluso Cristo tuvo que defender a una, ¿no? Para demostrar, porque es la analogía bíblica, ¿no? ¿Por qué una prostituta y no un ratero? No, porque eran los más marginados y siempre han sido los más marginados. ¿Por qué? Por esa carga moral que tenemos los seres humanos, ¿no? No podemos concebir que una persona se dedique a la prostitución porque le gusta y porque además gana bien, ¿no? Por cierto. Hola, buenas tardes. Mauricio, de tu primera novela ya teníamos como ansia, bueno, los que leímos Café de Otoño, que fue un gran bestseller en nuestras marchas con las ferias aquí en el estado. Te agradecemos mucho porque tuvo mucho impacto con el simple título de Café de Otoño. Y cuando lo leímos, o bueno, en mi parte, cuando lo leí, te he preguntado mucho de esa novela en cada presentación. Nos mueve muchos sentimientos. Cuando dijiste, no, sí voy a hacer otra novela, yo ya la esperaba con mucha expectativa. Y mi pregunta es,
a este largo camino que se ha hecho con todas estas presentaciones que nos has acompañado a lo largo de las ferias en los municipios de Michoacán. ¿Cuál es tu expectativa con esta nueva novela o a qué retos quieres enfrentarte que la novela de Café de Otoño, que fue un bestseller en muchos lugares, te podemos decir de bestseller porque es muy difícil vender las obras, ¿verdad? Entonces, con esta nueva obra, Los que rezan en invierno, que como ya lo dijiste, tiene varias, pues, ahora sí que connotaciones espirituales, que espero, los retos a llegar a gran diversidad de público. Y te agradecemos mucho por tenernos la confianza de que nos, otra vez, a Librería Juárez y a los libreros, de estar presente para difundir tu novela. Al contrario, Fátima, como lo dije hace rato, el agradecido soy yo. Obviamente que hemos trabajado de la mano y ha sido para mí, todos esos 3 años casi han sido una experiencia maravillosa en las ferias. Por aquí algunos también me llegaron a acompañar y pues a veces era más por el gusto de turistear. Porque les digo, vamos y vendemos 3 libros, ¿no? Y gastamos más en la gasolina y la comida y todo eso. Pero ahí vamos todos muy con mi familia, me acompaña cada rato y ahí vamos. Y sí, fue una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa. En el caso ahora, en Los que rezan en invierno, evidentemente tengo expectativas más altas y creo que será una preocupación constante durante la edición, que lo estuvimos platicando aquí con los compañeros de Elementum, de hacer un mejor producto. Creo que lo logramos, sobre todo literariamente, pero incluso lo verán quienes hayan tenido en sus manos Café de Otoño. Creo que el mismo material y todo es mejor y eso pues nos anima a seguir trabajando. Yo espero evidentemente llegar a más lugares, no solamente en Michoacán por supuesto, sino en el país y como lo anticipamos pues también en el extranjero. Por ahí ayer en la radio también les llega a conocer del proyecto que Librería Juárez junto con el Coyote Trashumante tiene respecto de llevar la literatura a Estados Unidos, que es, espero no haya ninguna complicación para que en septiembre estemos en Los Ángeles presentando no solo mi obra, sino también la de otros destacados artistas michoacanos. Habrá quienes tengamos la oportunidad de asistir, otros, bueno, pues simplemente llevaremos los libros, pero con el afán de que el arte que se hace en Michoacán podamos demostrar que es de los mejores del mundo. Y es un trabajo un poco complicado, por eso decía que es más ambición, porque no es solamente el presentar mi novela, ¿no? Sino demostrar que lo hecho en México está bien hecho. Gracias. Jefe, maestro, magistrado, le tengo una pregunta. Cuando me enteré del título, lo primero que se me vino a la mente es ¿cuál es su invierno más memorable? O que más lo haya marcado, ¿no? En su vida. Gracias, Alonso. Hoy puras preguntas comprometedoras. Mi invierno más glorioso en Chihuahua. Chihuahua, quienes lo conocen, es de una belleza indómita, ¿no? Porque así de árida como es, boscosa en muchas partes, es de los pocos lugares en el país que además cae la nieve de manera hermosa, ¿no? Incluso puedes en el lago Arareco, vas un día está el lago y al día siguiente está congelado y ves todo blanquecino, azulado como esta portada y es realmente hermoso. Además, encontrar el amor allá es uno de los mejores placeres que uno puede tener en la vida. Así que sí, Chihuahua definitivamente. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes a todos igual. Antes que nada, felicidades por su obra. Creo que podría asegurar o afirmar que muchos lo conocemos como un jurista, bien pues pronunciado y bien establecido. Pero mi pregunta sería, en su caso, en su carrera judicial, ¿qué es lo que le inspira o qué fue lo que le inspiró a convertirse en escritor en sí? Gracias.
Yo quise ser escritor siempre, pero, y lo he repetido a veces por cuestiones pragmáticas, ¿no? Pues dices, en mi familia era así como que, ¿quién estudia filosofía o quién estudia letras, no? Te vas a morir de hambre. Pues de abogado tampoco me era boyante pues el tema, pero bueno, digamos que muchos que son de mi generación compartirán ese conocimiento de que antes los papás no eran como, estudia lo que quieras, ¿verdad? No. O tienes que estudiar esto o de menos estudia algo decente, te decían, ¿no? Y bueno, ese fue mi caso y lo agradezco, ¿no? El derecho es una gran pasión para mí y aprecio tus palabras. Como bien lo dices, muchos de los que están aquí, pues así nos conocimos en ese ámbito, como ya lo comentó también el magistrado. De hecho, pues nos conocimos en el Poder Judicial. Y sin embargo, pues siempre estuvo latente esa parte. Y en la actualidad, pues planeo seguir combinando ambas cosas porque, pues ser escritor efectivamente no te da de comer, pero te da muchas otras satisfacciones como esta, pero dinero no. Entonces, espero que podamos continuar. Pero sí, básicamente es algo que siempre quise hacer. Gracias.